1, 2, 3... ¡Shh! ¡Que estoy contando puntos! Hola y bienvenidos a la segunda temporada de Ardilanak, el podcast. Ese podcast en el que hablamos de historia, antropología, sociología, mitología, biología y todos los GIAs que se nos ocurran que tienen que ver con el textil. Yo soy Miren de Ardilanak y me podéis encontrar en las redes sociales de Instagram y Twitter con ese mismo nombre y en mi página web de www.ardilanak.com. El primer orgullo gay fue una revolución. Hace un año exactamente os hablé sobre esta revolución, que fueron las revueltas de Stonewall. Os hice una pequeña introducción sobre el tema, os hablé de lo que fue la revolución de Stonewall y cómo se podía relacionar con lo textil. Este año he decidido ampliar un poquito el tema y os voy a hablar de 3 aspectos que están relacionados con el LGTBIQ+, que pueden resultaros interesantes. Os voy a hablar de la historia de la bandera arcoiris y por qué representa a día de hoy al colectivo gay, algo tan ubicuo como un arcoiris. Os voy a hablar también sobre lo que es la escena del ballroom en Nueva York, a raíz de la que me acabo de ver, literalmente, la segunda temporada de una de mis series favoritas del mundo mundial, que se llama Pose, que os recomiendo 80.000 veces o más por cómo está rodada, por sus actores, por los personajes, por la música, por la moda, por todo, por los temas que trata. La segunda temporada tiene el primer capítulo de la segunda temporada tiene los 5 minutos más tristes que he visto en mi vida. Me pasé los 5 minutos con la lagrimilla colgada, también porque está implicado en mi personaje favorito de toda la serie, que es Preitel. Lo dicho, os recomiendo 1000 veces ver eso. Os hablaré de lo que es el ballroom por culpa de esta serie y os voy a hablar también de qué es una drag queen, porque es unas personas que han estado tan implicadas en el orgullo gay, porque los primeros orgullos estuvieron implicadísimas en las marchas de los orgullos y todo esto, las drag queens, y han estado muy implicadas en todo lo que son Stonewall y en todas las expresiones de protesta del colectivo. Me parecía muy interesante, ahora que se están volviendo algo más mainstream gracias a la que es probablemente la drag queen más conocida del mundo, que es RuPaul. Me apetece hablaros un poquito sobre ellas, sobre estas personas que se visten de mujer, pero que están llevando el arte del drag a unos extremos que son una pasada. Os invito a sumergiros un poquito en el mundillo. Si solo queréis meter un poco el pie, os recomiendo RuPaul's Drag Race, porque es extremadamente entretenido. Es puro arte en movimiento a ratos, sobre todo, y se aprenden cosas. Y si queréis ver un aspecto más social del tema, en HBO hay una serie que se llama We Are Here, en la que participan 3 drag queens que han pasado por Drag Race de RuPaul. Una de ellas es una de mis favoritas, que es Bob the Drag Queen. Sí, se llama Bob, pero es una puñetera pasada de artista. Os recomiendo muchísimo ver We Are Here, por si acaso preparad los pañuelos, porque dan para la llorera. Y os recomendaría, si queréis reíros con la que es probablemente mi drag queen favorita, que es Bianca del Río, que le echéis un vistazo a la película Hurricane Bianca, que creo recordar que estaba en Netflix, o yo por lo menos la vi en Netflix, pero si podéis verla,
Si entendéis inglés, vedla en inglés. No sé hasta qué punto el sentido del humor de Bianca es traducible al castellano. Pero bueno, son pequeñas recomendaciones que os hago. Ya sabéis que me gusta recomendaros películas y cosas así. Y la absolutamente imprescindible y que os recomiendo prácticamente constantemente, Paris is Burning. Estuvo en Netflix, ahora no está. Me volví loca buscándola hace un par de semanas, no está. Pero si en algún momento os pasa por delante Paris is Burning, por favor echadle un vistazo. Sobre todo si después de escuchar este capítulo del podcast, porque Paris is Burning es un documental sobre la escena del ballroom. Hay un pequeño problema con este documental. Muchas de las personas que salen en el documental no se sintieron bien a posteriori porque participaron en el documental voluntariamente y demás y no vieron un puto duro. Es lo típico de siempre de te vamos a dar visibilidad. Es problemático el documental por eso, porque la autora luego no reflejó de ninguna manera los beneficios económicos que obtuvo de ese documental, pero ese documental sigue siendo extremadamente influyente para mucha gente trans, para mucha gente LGTB, que les abrió mucho los ojos. Y hace poco estuve viendo un documental en Netflix sobre el tema y decía Laverne Cox que aunque es problemático, fue tan importante para mucha gente que no se debería de descartar. Por eso yo recomiendo verlo. O sea, conociendo el caveat como pasa siempre, de la misma manera que pasa con el de Life and Death of Marsha P. Johnson, que os dije la vez anterior. Pero esto es un poquito... El de Marsha P. Johnson es peor, porque es que es un robo de la idea del documental de otra persona que hizo el autor. Paris is Burning no es un robo a nadie, pero sí que es cierto que la autora luego no fue especialmente solidaria. En tiempos en los que estamos viendo que lo que que nos parecía que los derechos de los gays, como los derechos de las mujeres, estaban ya casi todos conquistados porque en España se pueden casar, etcétera, etcétera, todos sabemos que no. La discriminación sigue existiendo, la homofobia sigue existiendo, la transfobia últimamente está desatadísima y a mí me toca mucho la moral. Que figuras públicas como J.K. Rowling, a quien yo admiraba por ser autora de probablemente uno de mis universos literarios favoritos, que hablen como hablan del tema me repatea el hígado. Os recomendaría también, aparte de escuchar el capítulo del año pasado sobre Stonewall, escuchar el capítulo en el que se hable de la interseccionalidad, porque está muy relacionado con todas estas cosas. Si os apetece echarle un oído de vuelta, o sea, no es obligatorio. Y esto sería la presentación de lo que es el podcast de esta semana. Ya en otro orden de cosas, estoy de vacaciones, el taller va a estar cerrado hasta después de Arrates, que si no sois de Eibar no tenéis ni puñetera idea de lo que os acabo de decir. Arrate es la Virgen de mi pueblo, la basílica está en el monte, es bastante interesante subir. Bueno, basílica, es una iglesia pequeñita, o sea, no os penséis que esto es Begoña, es una iglesia pequeñita, pero es muy bonita. El artesonado, de hecho, es espectacular porque imita la forma en la que se hacían los barcos. De hecho, hay un barco colgado, porque Arrate está muy relacionado con la construcción de barcos, sobre todo el hayedo que hay alrededor de la iglesia. Que si algún día pasáis por aquí os invito a visitar. Hay un pequeño centro de interpretación sobre el frente de la Guardia Civil en Eibar, en el mismo Arrate. Y bueno, Arrates son las fiestas de la Virgen de Arrate, Arrates, San Juanes, somos así en mi pueblo. Son justo el 8 de septiembre. Entonces es bastante habitual que en Eibar las vacaciones se extiendan hasta Arrates. O sea, empezamos las cosas más o menos a mediados de septiembre por culpa de que es que tenemos las primeras fiestas patronales. Tenemos 3. Tenemos unas en San Juan y luego tenemos otras en Arrates. O sea, nuestro verano va de San Juan a Arrate. Yo normalmente el taller suele estar cerrado de San Juan a Arrates. Este año he extendido un poquito más, he tenido abierto durante San Juan el taller, pero ahora ya está cerrado. Si alguien pasa por Euskadi y quiere venir al taller o lo que sea, avisadme con tiempo, porque aunque voy a estar cerca,
Obviamente mis planes no giran alrededor de irme por las tardes al taller, así que si queréis venir de visita avisadme, y luego ya a partir de mediados de septiembre volveré al ritmo normal, COVID mediante, que no sabemos cómo va a seguir este tema, pero bueno, es lo que hay. Voy a preparar un par de cositas para este verano, aparte del podcast, que ya os anunciaré, porque ahora mismo están en pañal absoluto y no quiero hablar de ello. Ya sí, lo siento, un poco expeditivo el tema, pero os lo acabaré contando. Es algo interesante, yo creo que os va a resultar interesante. Así que cuando queráis comunicaros conmigo, hacedlo por correo electrónico, por favor, porque si utilizáis la forma de contacto de la página web me está dando problemas, porque se me esconden los mensajes entre spam que me está entrando. No consigo que WordPress me haga funcionar bien esto de spam. Creo que es porque yo no lo tengo bien configurado y me suele entrar spam en ese buzón, y a veces tardo en darme cuenta que alguien me ha podido escribir por allí. Por favor, mandadme correos electrónicos a ardilanac@ardilanac.com. No creo que cueste mucho y os respondo más pronto o más tarde. Puedo tardar unos días en responder porque últimamente apenas toco el ordenador, es lo que hay. Espero que tengáis un buen verano. El podcast también entrará en formato veraniego. Probablemente haya un capítulo en julio y un capítulo en agosto, y luego ya en septiembre volveré a retomar esto, o quizás se me cruce el cable, tenga suficiente tiempo, tengamos un verano vasco de esos en los que está todo el puñetero día lloviendo y me da tiempo de grabar más cosas. A saber. Ver venir. He decidido que muchas cosas del podcast van a ser a ver venir. Espero que este capítulo os resulte interesante y nos vemos en el siguiente. Si habéis visto el vídeo de Vogue de Madonna, habéis visto un ejemplo de una parte de lo que es la cultura ball o de ballroom. Esta subcultura underground originaria de Nueva York, que nació a finales del siglo XIX, cuando se organizaban bailes de máscaras para desafiar las leyes que prohibían que la gente llevase ropa que no perteneciese a su género, acabó evolucionando hasta lo que hoy en día conocemos como ballroom, y que se refleja en series como Pose. Os he hablado de Pose, de lo absolutamente maravillosa que es la serie. Corred a verla. Así, corred a verla. Creo que ya os he dado la chapa sobre el tema en la introducción, pero os lo vuelvo a decir. El ballroom de hoy en día es más parecido a Pose que lo que era en esos inicios del siglo XX y demás. Una de las zonas donde nació el ballroom fue en Harlem. Había unos bailes anuales que eran súper famosos, en la que los hombres se vestían de mujer y las mujeres se vestían de hombre. Y aunque la mayoría de los participantes casi siempre eran negros o latinos, la segregación racial en aquella época era algo prácticamente universal, y aunque estos balls, estas mascaradas eran integradas, el racismo aún así solía estar presente y evitaba que participantes negros ganasen ningún tipo de premio. No había jueces ni negros ni latinos, y solo ganaban los blancos. Entonces, esta discriminación racial fue lo que hizo que negros y latinos se separasen, creasen sus propios balls. El formato moderno del ballroom tiene más o menos 50 años, tiene más o menos unas 5 décadas. Y sigue siendo mayoritariamente underground y especialmente se centra aún en las comunidades negras y latinas jóvenes. Y aunque empezase en Harlem hace más de 50 años y hoy esté expandido a prácticamente todo Estados Unidos,
gracias a los social media, ha emigrado a otros países como Canadá, Japón o incluso Inglaterra. Y fue Paris is Burning, el documental de Jenny Livingston, el que hizo que pudiese llegar a audiencias más mainstream, pues como puedo ser yo misma. Yo descubrí Paris is Burning y toda la escena del ballroom gracias a RuPaul's Drag Race y luego Pose. O sea, no fue yo ya conocía esto y luego vi Drag Race, no. O sea, yo descubrí la escena del ballroom gracias al drag, que lo descubrí por RuPaul. Que hace mucho tiempo. RuPaul es probablemente la drag queen más famosa del universo. Y, o sea, descubrí todo esto por culpa de ponerme a ver la Drag Race y las 80.000 referencias que hacen a todo esto. Empezando por, si veis Drag Race y luego ves Pose, os dais cuenta de todo lo que toma el concurso, de lo que son los concursos del ballroom. El ballroom es una especie de competición en la que la gente desfila con su casa, luego os explicaré lo que son las casas, con su casa, y los desfiles pueden tener que ver con baile, con habilidades para hacer Vogue, que es imitar es como una especie de baile que imita a las modelos, que es lo que sale en el vídeo de Madonna. Su apariencia, la actitud que tienen, la capacidad que tienen para hacer trajes, o sea, para hacer los vestidos, etcétera, etcétera. Se suele establecer una categoría y los participantes tienen que vestirse según lo que dice en la categoría en la que están compitiendo. Y se espera que desplieguen una cosa que ellos llaman realness, que es que sean lo más reales posibles. ¿A qué se debe esto? En el ballroom lo que estas juventudes LGTBI negras y latinas hacían era vivir la fantasía de lo que no podían vivir en una vida real. Normalmente eran gente marginalizada, ya sea muchos, no, la mayoría, con problemas de dinero, pobreza, marginación, discriminación. Muchos son trans, entonces la cosa, su vida no era un cuento de hadas. Pero muchos soñaban con ser pilotos, directores de banco, etcétera, etcétera. Entonces hay categorías que eran capitán del ejército y cosas por el estilo, y van vestidos de arriba abajo con el traje de gala del ejército, y el que más podía conseguir pasar por alguien de lo que dice esa categoría ganaba. Había si veis Pose, en Pose hay balls que prácticamente hay varios en cada temporada y podéis ver todo esto y lo flipáis. Pueden llegar a durar hasta 10 horas con muchísimas categorías en una sola tarde. Hay muy pocos espectadores porque casi todo el mundo acaba compitiendo en alguna de las categorías. Y los trofeos son algo espectacular, que pueden llegar a medir casi 4 metros de alto, y en algunos se pueden ganar incluso premios monetarios. Como os he dicho, la mayoría de la gente compite compite con su casa. Estas casas funcionaban como familias alternativas, porque la mayoría de la gente que participa solían ser gente genderqueer, transgénero, gente lo que llaman gender non-conforming, que es que tenían comportamientos que no coinciden con los que se asocian a la normativa de ser masculino o ser femenino. Es lo que hoy en día llamamos no binarios. Y muchos de ellos los expulsaban de casa. Los echaban de casa, o se escapaban de casa, porque estamos hablando de una época en la que pocas familias había que aceptasen a hijos o hijas gay, transgénero, etcétera, etcétera. Si hoy en día hoy en día sigue existiendo el problema,
Entonces no iba a ser menos. Estas casas suelen estar dirigidas por unas figuras que se llaman o mother o father, o el padre o la madre de la casa, que normalmente suelen ser gente de más edad, que está también metida en este tipo de escena. Típicamente suelen ser drag queens, hombres gays o mujeres transgénero, y que suelen hacer de guía y apoyo para los hijos o children de la casa. Entre estos hijos se llaman entre ellos hermanos y hermanas. Y es un fenómeno que se da en toda Norteamérica, y cada casa tiene su propio apellido. Además, si una casa gana muchos trofeos y gana muchos balls y gana muchos conciertos, pueden llegar a tener el rango de legendario. Entonces, si alguna vez os encontráis con la expresión la legendaria casa de no sé qué, es una casa que pertenece al ballroom, que ha participado en muchísimos, ha ganado muchísimos trofeos, etcétera, etcétera. Muchas de las casas tienen nombres de diseñadores porque la moda tiene muchísima importancia en la escena del ballroom. Tenemos la casa de Balenciaga, de Mugler, de Lavigne, de Garçon, de Saint Laurent, de Gucci, Mizrahi, o sea, muchísimas. A propósito, el voguing se le atribuye a Paris Dupri. Paris is Burning se refiere a este Paris Dupri, que es el fundador de la casa de Dupri. Al final, mucha de la gente que participaba en esta subcultura, como os he dicho, había sido rechazada por su familia de nacimiento, y esta era la forma de tener una familia y tener una estabilidad. Pose refleja todo esto. Por eso, aunque yo os estoy contando cositas del ballroom, os voy a estar mandando constantemente a ver la serie. Blanca, una de las protagonistas, crea su propia casa. Reflejan mucho el tema de ponerle el nombre a la casa siguiendo un ejemplo de la moda. De hecho, la casa de Blanca se llama House of Evangelista, por Linda Evangelista. Y la serie hace muchas referencias a todas estas cositas que os he estado contando. En general, el ballroom ha influenciado el mundo de la moda, el lenguaje inglés, de manera que muchos ni siquiera somos conscientes de ello. Si no estáis acostumbrados al inglés, hay muchas palabras que no os van a sonar de nada, y no os voy a hacer la lista, pero si os ponéis a estudiar este tipo de cosas, muchas de las palabras y el lenguaje que se utiliza dentro de la comunidad LGTB salió de aquí. O sea, como cuando alguien dice spill the tea, que es suelta el té o echa el té o tira el té a la hora de cuéntame el cotilleo, o términos que se utilizan como shade, que es como el insulto final y tal. Hoy en día se están convirtiendo muy mainstream por, como os he dicho antes, programas como Drag Race de RuPaul, que arrastran toda esta cultura del ballroom a la televisión. Y lo hacen obvio. Y muchos de los que vivisteis los 80, mucha de la moda en colores neón y muy llamativa y demás, que llevasteis, se la debéis a la influencia del ballroom. Espero que me haya conseguido explicar un poquito de lo que es la escena ballroom y de la importancia que tiene la moda para esta gente, para esta subcultura, para este grupo de gente, para estas personas.
Sobre todo porque, como os he dicho, estamos hablando de un grupo de personas que lo que querían era subvertir las expectativas sobre el lugar que técnicamente debían ocupar dentro de la sociedad. Y para ello utilizaban la ropa y la moda. Paso a explicaros a continuación qué es una drag queen. No se conoce el origen real del término drag. Bueno, a ver, hay varias teorías. Una muy loca dice que es una de las palabras que se inventó Shakespeare, pero no. O sea, parece ser el primer registro que existe de esta palabra es de alrededor de 1870 y hace referencia a los actores que actuaban vestidos de mujer, a los que les tocaba hacer papeles de mujer. ¿Por qué lo de drag? Porque se supone que los vestidos de mujer arrastraban por el suelo. O sea que esa teoría que dice dressed as a girl y cosas por el estilo, parece ser que no es correcta. Durante la mayor parte de la historia de esta forma de arte, la mayoría eran hombres, pero actualmente mujeres cis y trans participan del drag, gente no binaria participa de drag y hombres gays siguen participando del drag. O sea, prácticamente cualquiera puede actuar como una drag queen. Hay debate sobre esto, ¿eh? O sea, hay debate sobre esto, sobre quién puede considerarse una drag queen y quién no. Siempre una drag queen va a vestirse de mujer. Si es una mujer vistiéndose de hombre, se les considera drag king. Es otra categoría, es otro aspecto. Pero típicamente, mayoritariamente son hombres cisgénero gays, pero efectivamente, tal y como, o sea, como la humanidad en su conjunto, hay varias orientaciones sexuales e identidades de género dentro del propio grupo. Hay drag queens que son mujeres trans, hay drag queens que son mujeres cis. Hay un problema con las mujeres cis que hacen drag, no porque sea un problema que las mujeres cis hagan drag, sino porque los términos que se han utilizado para hablar de ellas, que son faux queen o bio queens, son problemáticos, porque faux es la palabra francesa de falso. Entonces hace ver como que el drag que hacen estas mujeres es una falsedad. Y el término bio queen es problemático porque las drag queens que son mujeres trans también tienen cuerpos femeninos. Entonces la terminología es un grigay y un lío y nadie se pone de acuerdo, y puede ser problemático, pero normalmente si utilizas drag queen como término general no deberíamos de tener mayor problema. Se suele decir, otro término que se suele utilizar es el de female impersonator, que es alguien que representa a una mujer, pero hay sitios en los que esto es ilegal, pero hay muchas drag queens que dicen que ellos no representan a una mujer, no se visten como una mujer, que se visten como una drag queen, que es una especie de absoluta exageración de la feminidad, mandándola a la estratosfera. Y con la aparición de drag queens no binarias, se está empezando a utilizar el término artista drag por encima de drag queen. Por eso, porque queen tiene una referencia al género femenino que artista drag no tiene. Entonces la gente no binaria prefiere utilizar el término artista drag.
Hay varios posibles orígenes para lo que serían las drag queens hoy. Por una parte están los minstrel shows americanos, que eran en los que hombres blancos se reían de los afroamericanos actuando con la cara pintada de negro, el famoso blackface, o vestidos exagerando las características de las mujeres negras. Esto es uno de los posibles orígenes. Es un origen extremadamente problemático. Por otro lado están las damas de la pantomima europeas, que a finales de 1800 y hacia más o menos la mitad de 1900 eran una forma muy popular de personificación femenina en Europa. Fue cuando se empezó a utilizar la comedia como parte de estas actuaciones, como contraste con la seriedad de las tragedias shakespearianas y las óperas italianas, en las que las mujeres, había hombres que participaban vestidos de mujer, pero era todo mucho más serio. O sea, las damas de la pantomima siempre iban a tirar hacia la comedia. Con la aparición del cine y la evolución propia del teatro después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, estas damas de la pantomima acabaron desapareciendo. La primera persona que se describió a sí mismo como reina de drag, The Queen of Drag, fue William Dorsey Swann, que en 1880 empezó a festejar drag balls, como el ball que os estaba explicando antes, pero vestidos en drag, para otros hombres que normalmente no acababan bien, eran asaltados por la policía y acababan apareciendo en los periódicos. De hecho, en 1896 lo mandaron 10 meses a la cárcel por tener una casa desordenada, o sea, eufemismo para burdel. Y no se le ocurrió otra cosa mejor que pedir el perdón presidencial montando otra fiesta drag. Parece ser que el germen final y el que acaba de unir todo esto es el vodevil. En el vodevil, que se inspiraba tanto en el intercambio en el cross-dressing de Europa y América, empezaron a utilizar la comedia y la música más allá de lo que se había estado haciendo hasta ahora. Fue un género muy popular que permitió que los que representaban a mujeres se convirtieran en gente muy popular también. Una de las formas más habituales de su arte era actuar con canciones y rutinas de danza, con muchos cambios de ropa. Uno de los más famosos fue Julian Eltinge, que llegó incluso hasta Broadway y a actuar en Broadway como mujer, y apareció en anuncios de corsés y de cosméticos, pero aún se les consideraba hombres blancos. La mayoría de los que actuaban de esta manera eran hombres blancos y se les consideraba que eran heterosexuales, y cualquier tipo de salida de esas rayas, de salirse de ese carril, solía ser castigado. Cualquier mínima conexión con la homosexualidad o con el trabajo sexual solía llevar al desastre, y de hecho fue lo que llevó al declive del vodevil a principios del siglo XX. Pero esa relación con la representación femenina asociada a la música, al baile y la comedia sigue existiendo hoy en día. El vodevil había sido un tipo de entretenimiento absolutamente mainstream, y con ello la interpretación femenina por parte de hombres también había sido algo totalmente mainstream, pero hacia la mitad del siglo XX esta personificación femenina se convirtió en algo que estaba muy vinculado a la comunidad LGTBI,
y por eso se volvió algo criminal o incluso underground. O sea, algo que se hacía de noche en zonas de mala reputación. Y fue aquí donde esta representación femenina fue evolucionando a lo que hoy en día conocemos como una reina drag, una reinona. A mí personalmente prefiero que utilicen drag queen. Estos clubes nocturnos jugaban con dónde estaban los límites del género y de la sexualidad y tal, y se convirtieron en una especie de refugio para estas personas que de otra manera en su vida cotidiana estaban marginalizadas. Y de la misma manera que la cultura LGTBI se ha ido normalizando con el tiempo, el drag se ha ido normalizando con el tiempo, aunque, como os vengo diciendo durante todo el capítulo, no está tan normalizado como muchos se piensan. Las drag queens han estado en el centro de todas las protestas y rebeliones que han dado forma a lo que hoy en día conocemos como derechos LGTBI. Fueron protagonistas principales de las Copper Donut Riot en 1959 en Los Ángeles, de la Compton Cafeteria Riot en San Francisco, que de hecho es lo que marca el pistoletazo de salida del activismo transgénero en San Francisco. Estaban en Stonewall. O sea, Stonewall era un bar, como ya os conté en su momento hace un año, en el que se reunían gente del colectivo, pero marginalizada. O sea, no los gays cisgénero blanquitos. No, o sea, esto ya os lo conté el año pasado. O sea, Stonewall, por contra de lo que se ve en la película Stonewall, no la empezó un gay blanco, fue una lesbiana. Y las drag queens estaban metidísimas en el ajo porque, como os expliqué en aquella vez, estaba prohibido por ley que alguien llevase más de 3 prendas, creo recordar que eran 3 prendas, que no fueran de su género. Si alguna vez habéis visto a una drag queen prepararse, además de la absoluta atención que se tiene que poner en lo que es la ropa, y en las competiciones de drag queens la ropa es muy importante, y si veis Drag Race siempre hay un capítulo en el que se tienen que hacer un vestido o un traje o algo, puede llevar horas, porque el pelo, el maquillaje y la ropa es lo que acaba definiendo a una drag queen. Suelen, aunque se supone que siguen representando a mujeres, como ya os he dicho antes, ya está más allá de eso. O sea, no intentan parecer una mujer real, no es lo que se busca en una drag queen. Lo que se busca es exagerar ese look típicamente femenino, ir más allá. Para muchos drag queen es una forma de autoexpresión, es un arte, y muchas de ellas acaban teniendo un estilo muy definido por el que se las reconoce. Y aunque no pueden registrar como tal ese estilo, como puede coger una empresa de moda y ponerle un copyright a una ropa, sí que suele estar mal visto copiar el estilo de otra drag queen, porque una cosa es el homenaje y otra cosa es la copia. Yo personalmente admiro la habilidad artística de las drag queens. Todavía no he visto una que no sea digna de admiración por la absoluta habilidad que hace falta para transformarse como se transforman. Os invito muchísimo a disfrutar de esta forma de arte como disfrutaríais de cualquier otra obra de teatro. Y de verdad os estáis perdiendo cosas por no ver un espectáculo de drag queens, o incluso no ver We Are Here, como os he dicho antes, o RuPaul's Drag Race, que tenéis ya 12 temporadas para verlas. Están emitiendo ahora la 12ª temporada y aquí nos la estamos comiendo con palomitas, de lo que nos gusta.
la absoluta pasión por la moda que demuestran. Si os gusta la moda, me parece que podéis aprender muchísimo de esta forma de arte LGTBI. Como siempre que os digo estas cosas, os invito a seguir estudiando el tema, a rascar un poquito más allá de lo que yo os haya podido contar. Y ahora paso a hablaros de la bandera arcoíris y qué es lo que representa dentro del colectivo LGTBI. En el Colorín Colorado de hoy vamos a hablar sobre una bandera en concreto y de varios colores y de la interpretación que se da en esta bandera a esos colores y la historia de esta bandera, para que veáis que hace bastante más de lo que nosotros mismos pensamos que está entre nosotros. Como ya sabéis por lo que os he contado en la introducción, vamos a hablar de la bandera arcoíris, o también conocida como la bandera del orgullo gay o la bandera del orgullo LGTBI. Es un símbolo que representa a lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales y queers, y su orgullo, y los movimientos sociales que van asociados a este orgullo. Como sabéis, os hablé del origen del orgullo gay el año pasado, hace un año, como celebración del cincuentenario de la revuelta de Stonewall, y como no quiero perder la costumbre, he decidido celebrar el cumpleaños de mi hijo, que es del 28 de junio, casi las 12 de la noche, el 28 de junio, pero del 28 de junio, recordándoos un poquito de un aspecto más de la historia de este colectivo, que celebra su orgullo justo el 28 de junio, que es cuando tengo mi intención de que salga el podcast. Como os he dicho, no es la primera bandera arcoíris que se utiliza, existieron algunas anteriormente. La huipala del indigenismo andino utiliza también estos colores, la bandera de la ciudad de Cusco utiliza estos colores, pero en otro orden y en otra disposición. De hecho, hay una versión de la Ikurriña de 1978 que tenía estos colores. La Ikurriña es la bandera vasca, pero esta en concreto la utilizaban sobre todo Herri Batasuna. También es una representación de la bandera budista, que se diseñó en Sri Lanka en 1885, del movimiento cooperativo que nació en Basilea, en Suiza, en 1921. Y bueno, la más famosa es de la que vamos a hablar hoy, o la que más vemos últimamente, porque está omnipresente en muchos... en nuestro día a día, es la representación del orgullo LGTBI, que se creó en 1978. O sea, que tiene un añito más que yo, que soy del 79, así que ya tiene un carrito de años. O sea, 51 cumple el orgullo gay, el orgullo LGTBI, este año, y 41 tiene la bandera. Aunque originalmente se creó en San Francisco, hoy en día se utiliza en todo el mundo y representa y refleja la diversidad de la comunidad a la que representa. Originalmente fue creada por el artista Gilbert Baker, y aunque el diseño ha tenido varias revisiones, de las que ya os voy a hablar, desde que debutó en 1978, la mayoría de estos cambios de colores tenían que ver con que hubiese o no hubiese tela a su disposición. Como sabéis, el textil siempre acaba influyendo en este tipo de cosas.
La tradicional y probablemente la variante a la que estéis acostumbrados todos tiene 6 franjas: roja, naranja, amarilla, verde, azul y violeta, que se disponen en posición horizontal, con la roja arriba del todo y la violeta abajo del todo, como funcionaría con un arcoiris natural. Digamos que esta bandera es una especie de manta bajo la que cabe todo el colectivo LGTBIQ, pero dentro de la misma luego hay muchas variantes diferentes. Probabmente las variantes las deje para otro capítulo, porque ya sería meterme en un máster de vexilología, que para quien no sepa es la disciplina que estudia las banderas, pendones y estandartes. Pues eso, que en vez de meterme en un tratado de vexilología en el que acabaríamos todos locos, os invito a que si encontráis una bandera y no sabéis lo que significa, no cuesta nada buscar en internet. Google es vuestro amigo. Recordad mi alegato sobre la necesidad de la documentación como asignatura obligatoria. Bueno, el caso es que me voy a meter a hablar en concreto de la bandera arcoíris. Jill Bell Baker, que era un activista abiertamente gay, nacido en 1951 en Kansas, sirvió en el ejército americano durante 2 años hacia 1970. Después de salir del ejército con honores, fue costurero autodidacta. Aprendió a coser por su cuenta. En 1974 conoce a Harvey Milk, que, si sabéis un poquito de historia del movimiento gay, es otra persona muy importante dentro del movimiento gay. Fue un líder que tenía muchísima influencia en San Francisco, sobre todo, y fue Harvey Milk el que le lanzó el desafío a Baker de crear un símbolo que demostrase el orgullo de su comunidad. La bandera original fue izada en la San Francisco Gay Freedom Day Parade, que se celebró el 25 de junio de 1978, que es conocida como la San Francisco Pride, el orgullo de San Francisco. Después de este orgullo, el triángulo rosa fue utilizado como símbolo del movimiento LGTB para representar Antes, se utilizaba el triángulo rosa para representar al movimiento, pero representaba un capítulo muy oscuro en la historia de los derechos de los homosexuales, ya que fue creado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para identificar y estigmatizar a los homosexuales, de la misma manera que solía utilizar la estrella de David amarilla contra los judíos o el triángulo rojo contra los comunistas. Así que Harvey Milk y otros líderes de la comunidad no querían utilizar el triángulo rosa como símbolo, y un amigo de Baker llamado Artie Bressan le dio la tabarra a Baker para que hiciera ese nuevo símbolo, y lo llamó el nacimiento de una nueva conciencia y libertad homosexual. Se dice que Baker pudo haberse inspirado en la canción Over the Rainbow de Judy Garland y en que la revuelta de Stonewall ocurrió días después de la muerte de Judy Garland, que, como todos sabéis, es uno de los primeros iconos gays. Cuando os hablé de Stonewall, yo os dije que es bastante probable que esto no sea más que mitología alrededor de la revuelta, pero se añade a esta mitología de la bandera, ¿no? Otra sugerencia de cómo se originó esta bandera puede estar en los campus universitarios de los 60, donde la gente protestaba mucho por la paz mundial y solían llevar la bandera de las razas, o también conocida como bandera de la raza humana, que tenía 5 líneas horizontales que eran rojo, blanco, marrón, amarillo y negro. Las primeras
estas banderas fueron encargadas por el comité de este Orgullo de San Francisco y las produjeron un grupo liderado por el propio Baker, que incluía también al artista Lynn Segerblom. Segerblom tenía como nombre artístico Fairy Argyle Rainbow y según ella creó el proceso original para teñir estas banderas. Baker debió de tomar la idea del Flag of the Races, de la bandera de las razas, de la bandera de la raza humana de la que os he hablado antes, tomando la prestada del movimiento hippie en aquella época, y que está muy influenciado por el trabajo del activista gay Allen Ginsberg. La bandera original tenía 8 líneas y Baker les asignó un color específico a cada color. 30 voluntarios tiñeron a mano y cosieron las primeras 2 banderas del orgullo. El primer color que tenía esta bandera era el rosa fucsia o hot pink, que representaba el sexo. El rojo, que representaba la vida. Voy en orden de arriba abajo. El naranja, que representaba la sanación. El amarillo, que representa la luz del sol. El verde, que significa la naturaleza. El turquesa, que significa la magia o el arte. Depende de con quién hables, te dicen que significa la magia o que significa el arte. El índigo, que significaba serenidad. Y el violeta, que significaba la espiritualidad. Entre 1978 y 1979, después del asesinato en San Francisco de Harry Milk, del que os he hablado hace nada, el 27 de noviembre de 1978, la demanda por esta bandera creció muchísimo. Una fábrica de banderas empezó a hacer a vender la tela que tenía de arcoiris con las 7 franjas habituales de rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, azul y violeta. Y como Baker también empezó a producir cada vez más su versión de la bandera, quitaron la banda rosa fucsia porque no conseguían suficiente tela rosa fucsia. Curiosamente, una tienda de San Francisco que se llamaba Paramount Flag and Company empezó a vender el exceso de stock que tenía de la bandera de la Rainbow Girls, que es de International Order of the Rainbow for Girls, que es un servicio de juventudes masónicas. Es lo que hay. Y lo empezaron a vender como bandera del orgullo gay. En 1979, mi año, la bandera fue modificada de nuevo. Los organizadores de la Pride de San Francisco del 79 decidieron dividir la bandera en 2 para poder decorar ambos lados de la ruta por la que transcurría el orgullo, y para conseguirlo necesitaban una cantidad par de rayas. Por eso se quitó la banda turquesa. Así que se llegó a una versión de 6 rayas: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Entre los 80 y los 2000, el reconocimiento de la bandera crece, se hace cada vez más popular, sobre todo después de que un hombre llamado John Stout llevase a sus caseros a juicio porque le prohibían poner la bandera en el balcón de su apartamento en West Hollywood. En el 25 aniversario de la creación de la bandera, Gilbert Baker restauró la bandera a su versión original de 8 rayas y pidió a los demás que hicieran lo mismo. Y en el aniversario 39 enseñó la versión final de 9 rayas. Parece ser que en respuesta a la elección de Donald Trump, por la que Baker añadió una línea de color lavanda encima de la rosa fucsia del superior para representar la diversidad. Aún así, la que mayoritariamente se sigue usando suele ser la de 6 rayas.
Que sepáis que en 2004 hubo bronca en Londres porque el Westminster City Council quiso prohibir que se pusiesen en la fachada banderas arcoíris, perdieron. Y en junio de 2004 unos activistas tomaron la isla inhabitada, un territorio inhabitado de Australia, un territorio de islas inhabitado de Australia, levantaron la bandera arcoíris y reclamaron el territorio como independiente de Australia, como protesta del rechazo del gobierno australiano a reconocer el matrimonio del mismo sexo. Y la bandera es oficialmente la bandera de este reino. Y desde noviembre de 2016 tenemos el emoji de la bandera, el emoji de la bandera tiene 6 líneas. Como ya os he dicho, hay muchas variaciones. La bandera de la Pride de Filadelfia de 2017 añadió 2 líneas para representar a los problemas que tiene la gente de color dentro de la comunidad. Y como otro dato curioso más, el hecho de utilizar uno de los colores de la bandera sirve como símbolo del Spirit Day, que es un día de conciencia anual que se celebra desde 2010, que toma el nombre de la línea violeta de la raya violeta de la bandera. Y que representa el espíritu, en el que todos aquellos que participan en el Spirit Day van vestidos de color violeta para mostrar el apoyo a todos aquellos jóvenes LGTBQ y más que son víctimas del bullying. El Spirit Day se suele celebrar el tercer martes de octubre. Como os he dicho, hay muchas más variantes. Luego, cada grupo interior está la Bisexual Pride Flag, que tiene otro color, la Pansexual Pride Flag, que tiene otro color, la Transgender Pride Flag, que tiene otro color. Son muchas. Y también me quiero guardar cositas para otros capítulos, así que os hablaré de estas otras banderas en otro momento. Probablemente acabe haciendo algún capítulo sobre vexilología, porque me resulta extremadamente interesante la utilización del color en las banderas y todo esto. Espero que os haya resultado interesante esta parte del colorín colorado. Y nos iremos viendo a lo largo del verano, según me dé el siroco, porque ya sabéis que julio y agosto son mis meses de vacaciones. ¡Nos vemos! Puedes encontrar el podcast Ardilanac en las plataformas de YouTube, iVoox, iTunes y Spreaker Radio. La música que escuchas está extraída del Internet Music Archive. Las opiniones vertidas en el podcast de Ardilanac son de su propia autora. Y los derechos sobre los mismos también.